Hola, ¿qué tal? Un gusto poder saludarles, estar junto a Wambra, conversar con ustedes y contarles que sí, la Casa de la Cultura ha estado impulsando una propuesta de reforma a la ley que se ha venido trabajando en las últimas semanas. En realidad no es una propuesta que nació desde la Casa de la Cultura de manera original, sino que en realidad era una propuesta que ya se venía trabajando, cociendo en la Asamblea. En el mismo periodo legislativo anterior hubieron ya la presentación de 3 propuestas de reforma a la ley. En el actual periodo existen otro conjunto de propuestas de reforma a la ley y la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura y Saberes Ancestrales había procedido a generar un informe en base a estas propuestas de reforma para consolidar un solo proyecto. En este contexto, la Casa de la Cultura tomó como decisión que era importante que, si es que estaban discutiendo sobre la ley de cultura, aquellos que somos parte del sector cultural, aquellos que estamos dentro del ámbito de la cultura, pongamos nuestra voz sobre esta ley y no sea solamente una ley que se discuta dentro del ámbito de la Asamblea Nacional. Procedimos, por lo tanto, a llevar adelante un conjunto de actividades. En total, hicimos 29 reuniones a las que asistieron más de 1.032 personas, según el registro que llevamos, y en torno a estas reuniones se consolidaron las propuestas para la presentación de una propuesta de reforma a la ley de cultura que articule las necesidades del sector. Para nosotros hay como 3 bloques centrales para pensar la reforma a la ley, ¿no? Primero, para nosotros es importante pensar la reactivación económica luego del contexto pandémico y cómo esto ha complicado la existencia de los artistas, para lo cual se necesita medidas de control por parte del Estado, algunas cosas ya existentes en la ley respecto a los gastos de manera particular, y por otro lado un conjunto de incentivos tributarios que deben impulsar la producción del arte. Y luego nos parece que es importante en una reforma a la ley tomar en cuenta las condiciones de derechos de los trabajadores del arte, y uno de los temas ahí centrales es el modelo y la figura de seguro social para los artistas. Y el tercer punto, como institución ya nos interesa, sí hablar qué sucede con la Casa de la Cultura y cómo se administra. Estos 3 puntos que los ponemos en discusión y que son los que estamos presentando en una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Cultura, también tiene como trasfondo el reconocimiento de nuestra parte de que la existencia de la ley es necesaria, de que la ley fue una necesidad que surgió de las demandas del sector, que era necesaria y que además tenemos que cuidar una ley que es de avanzada, que tiene puntos importantes y que algunas de las propuestas de reforma a la ley que han sido ingresadas atentan contra ese concepto pro derechos y pro cultura que tiene la ley, y que en ese sentido es importante garantizar que siga siendo una ley que mantenga este espíritu y que podemos darle, en este momento que ya se la está debatiendo, darle mejores condiciones de funcionamiento. Estimado Fernando, muy buenos días. En un momento, digamos, existió mucha controversia en lo que tenía que ver con las competencias del Ministerio de Cultura, pero además de la Casa de la Cultura. ¿Han entrado en diálogo estas instituciones frente a esta nueva reforma? Bueno, la propuesta que nosotros estamos impulsando es una propuesta que surge de la Casa de la Cultura con la sociedad civil. Hemos dialogado con varias universidades, entre ellas, por ejemplo, la Universidad de las Artes, la Universidad Central del Ecuador. Hemos dialogado con varios colectivos de diferente cuño y de representación nacional, con quienes hemos ido articulando y construyendo esta propuesta. No lo hemos hecho así con el Ministerio de Cultura porque entendemos que hay una propuesta del Ejecutivo respecto a la Ley Orgánica de Cultura, y sabemos que esta propuesta que viene del Ejecutivo no va en concordancia con la visión que tenemos nosotros respecto a lo que tiene que decir la Ley de Cultura, sino que es una versión de ley que aprovechará el debate de reforma a la ley para tratar de menguar derechos, generar elementos que le resten obligatoriedad al Estado de cumplimiento de algunas acciones. Se habla mucho de que una de las intenciones centrales del Ejecutivo en esta reforma a la ley es la eliminación del Ministerio de Cultura. Entonces creo que no, teniendo varios puntos de desacuerdo respecto a esta propuesta, no nos parecía que el camino era tener un diálogo con el Ministerio de Cultura para la propuesta de reforma a la ley. Y justamente al hablar de la propuesta que enviará el gobierno nacional, o que ha preparado el gobierno nacional para la Asamblea Nacional en estas reformas a la ley de cultura, ¿cuáles son los puntos rojos que ustedes identifican? Ya ha hablado, estimado Fernando, de restricción de derechos, de eliminación de la institucionalidad o de instituciones como el caso del Ministerio de Cultura. ¿Cuáles son esos puntos rojos que ustedes ya han analizado que trae la reforma desde Carondelet?
Bueno, para nosotros hay algunos puntos que son importantes. Lo primero, la institucionalidad y los derechos, como lo hemos señalado en este instante. Luego tendremos algo que conversar profundamente respecto a la situación del patrimonio, porque hay una perspectiva que ya ha sido impulsada desde antes de este gobierno, desde algunos sectores empresariales vinculados a la industria del turismo y la industria inmobiliaria y con acólito de algunas alcaldías, que busca la posibilidad de privatizar los bienes patrimoniales del Estado. No solamente incluso los bienes inmuebles, sino también otro tipo de bienes, lo cual pudiese a la larga llevarnos a un problema muy, muy complejo respecto a privatizar hasta bienes tipo, no sé, bienes museográficos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una línea complicada y sabemos que también viene en parte de este debate. Otro de los puntos complejos es uno de los elementos centrales para financiar la actividad cultural en el Ecuador es el Fondo de Fomento. El Fondo de Fomento es un fondo que tiene ya muchísimos años, varias décadas, y que ha tenido diferentes administradores dependiendo del contexto. Pero es un fondo que, entre otros, se alimenta de las multas que reciben los medios de comunicación por incumplimientos a algunos marcos legales. Lamentablemente hay también una visión por parte de algunos medios de eliminar esos articulados que alimentaban a los fondos que iban alimentando los fondos del Fondo de Fomento. En ese contexto hay, por ejemplo, algunos de los puntos centrales donde sabemos que estarán algún nivel de conflictividad respecto a la reforma a la Ley Orgánica de Cultura. Claro, y lo que menciona Fernando es bastante preocupante porque básicamente si vamos a la reforma de la ley de comunicación tenemos todo lo que era, por ejemplo, el 50%, el tema de la difusión de la música ecuatoriana en las radios, la producción intercultural independiente ahorita está quedando como un poco aislada del marco general de la ley de comunicación y encima más el tema del fomento, los fondos culturales que antes iban de las sanciones a los medios de comunicación, las sanciones ahora siguen existiendo, pero más bien pasan por lo jurídico, es decir, lo que pasaría en realidad es que ya no habría fondos para el tema de cultura. ¿Qué pasaría entonces con productores nacionales que en cierto momento el cine, por ejemplo, el incipiente cine ecuatoriano estaba beneficiándose de estos fondos estatales? ¿Dónde quedarían estos productores independientes nacionales? Efectivamente, esa es la complicación, ¿no? Porque nosotros vamos a enfrentarnos entonces a una imposibilidad de generar mecanismos de producción. No puede haber el establecimiento de una política pública si esta política pública carece de recursos. Y si no tenemos un conjunto de marcos normativos, de marcos legales que vayan a permitir un proceso efectivo de fondeo de este tipo de actividades, va a ser absolutamente complicado que vayamos a tener un desarrollo de la actividad cultural como debe ser. Y ahí también me gustaría poner un poco sumar un poco a este debate lo que sucede en torno a la ley de comunicación, porque la ley de comunicación, como varios otros andamiajes legales, también tiene mucho que decir respecto a lo que sucede en el ámbito cultural. Yo solamente quiero poner como un señalamiento, muchos comparan lo que sucede, el desarrollo de la industria musical y discográfica colombiana y por qué la industria discográfica ecuatoriana no ha podido desarrollarse. Y una de las bases para el desarrollo de la industria discográfica colombiana fue la Ley de Comunicación de Colombia del 92, que fue la que permitió y estableció algo que dice nuestra ley, que se ha cumplido muy poco en el ámbito de la ley de comunicación, que es la estructura de las franjas para producción nacional, el 1x1, que son mecanismos que a la larga van generando posibilidades de generar una industria musical local adecuada. Esos marcos legales estaban bastante presentes en la versión de la ley de comunicación anterior, y para nosotros parece que hay que sostener aquello, y también ustedes que están como Wambra también muy de cerca metidos en el debate de la ley de comunicación, que cuenten también en la Casa de la Cultura con un aliado para opinar sobre una ley que al sector cultural también le interesa mucho.
Que nos queda claro de esta conversación es que la política, el pensamiento, la filosofía del pensamiento del actual gobierno permea todas las leyes y estas reformas. Estábamos hablando hace algunos días justamente de la ley de inversiones, estamos hablando de reformas justamente para fortalecer esta idea de la alianza público-privada, pero detrás de eso está la privatización, tanto de la infraestructura, derechos, y esto permea a la cultura. Ahora, ustedes se acercarán a la Asamblea Nacional. ¿Qué esperan de la Asamblea Nacional con esta propuesta de proyecto de reformas y en qué tiempo? Porque estamos viendo que hay una avalancha de varias reformas, cambios. Esta semana mismo se esperaba que ustedes estén en la Asamblea Nacional, se ha trasladado estas acciones. ¿Qué esperan de la Asamblea Nacional y en qué tiempos el ingreso de este proyecto de reformas a la Ley de Cultura? La ley de cultura se trató en primer debate, la reforma a la ley orgánica de cultura se trató en primer debate en el mes de diciembre, y en este momento nos encaminamos ya hacia el segundo debate de la reforma a la ley de cultura. Se preveía, y es más, estuvo ya agendado, que la reforma debía haberse discutido el día 8 de marzo. Nosotros hicimos una solicitud para poder tener un poco más de tiempo para consolidar una propuesta mucho más completa. Aparte de aquello, conocemos y es público la complejidad de la coyuntura política que atravesó la Asamblea en estas semanas, lo cual obligó a repensar los momentos y entendemos que eso reajustará la agenda. Está previsto que el segundo debate de la Ley Orgánica de Cultura se lo realice el 21 de abril, pero es algo que en este momento, un poco con los cambios que han existido, con las negociaciones internas de la Asamblea respecto a la actual coyuntura que vivió la misma Asamblea, tendríamos que evaluar cuáles serán los nuevos tiempos en los que se debatirá el segundo debate de reforma a la Ley Orgánica de Cultura. Sin embargo, nosotros teníamos previsto como Casa de la Cultura presentar nuestra propuesta de manera oficial el día de ayer. Lamentablemente, como señalaba, esta misma coyuntura política de la Asamblea no nos lo permitió, y está previsto que lo hagamos el día 23 de marzo, esta presentación. Finalmente, de mi parte, estimado Fernando, poner atención a la Casa de la Cultura. ¿Qué acciones que se aprueben en estas reformas afectarían directamente a la Casa de la Cultura? Por ejemplo, hablo de autonomía, que ha sido como uno de los temas ahí en debate, en disputa, sobre la autonomía de la administración de la Casa de la Cultura, las competencias, el presupuesto. Cómo ponerle atención en este momento y que nuestra audiencia, nuestras queridas comunidades puedan prestarle atención a lo que suceda con la Casa de la Cultura. Bueno, para nosotros, dentro del ámbito de la ley de cultura, la situación nosotros queremos aprovechar esta oportunidad para resolver algunos problemas que quedaron en la ley vigente respecto a la estructura y la organización de la Casa de la Cultura. Los problemas, como señalabas, es la definición de la autonomía, porque la ley dice que que tenemos autonomía responsable, pero ¿qué se entiende por autonomía responsable? Es una pregunta compleja y es un debate bastante importante, ¿no? Entonces creo que tenemos que abordar con mucho más detalle este debate. Hay varios mecanismos de financiamiento que están planteados que no implican, dado que, como sabemos, el actual marco estatal no te permite el aumento del gasto público, pero sí permite distribuir o manejar recursos que están claramente identificados del sector cultural, ubicados en un área que podrían moverse hacia la Casa de la Cultura y podrían fortalecerle a la Casa de la Cultura. Nuestra intención es, en ese ámbito, fortalecer una institucionalidad pública, y una institución pública que además en este momento, debido al proceso interno que ha tenido la Casa de Cultura de recambio hace pocos meses atrás, ha generado una gran expectativa y sabemos que puede conducir realmente a otros desarrollos dentro del ámbito de la producción de la cultura y del arte. Fernando, muchísimas gracias por esta entrevista para Wambra y esperamos tenerte en una nueva oportunidad analizando justamente ya cómo queda esta reforma de la Ley de Culturas. Un abrazo a ustedes y un gusto haber podido compartir.